Aleluya. Los que tienen sus revistas, por favor, y los que no, pues cojan su Biblia en Santiago del 4 al 17 y del 5 del 1 al 6. Santiago capítulo 4 versículo 17 y capítulo 5 del 1 al 6. Aleluya. Estamos en la lección número 12. El título es Los pecados de omisión y de opresión. Texto áureo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Santiago 4.17. Verdad práctica. Los pecados de omisión y opresión son tan repulsivos delante de Dios como las demás transgresiones. Lectura bíblica en clases. De Santiago, capítulo 4, versículo 17, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 5, 1. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas estão podridas e vuestras roupas estão comidas de podrido. Vuestro oro y plata están envejecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. 4. E aqui clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado a entrada en los oídos del Señor y los de los ejércitos. Sí. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace desesperación. Amén. Gloria a Dios. Ahora pasamos a la pastora Laura, que es la maestra, la voz del Señor en este día. Pastor, ¿podría hacer la oración, pastor? Glória a Jesus. Bendição, irmãos. Invito a todos a poner sobre os pés, por a pastora Laura vai estar ministrando a palavra de Deus esta manhã, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Ustedes vão para cá, vamos orar por la pastora. Poderoso Deus, Padre querido, em nome de Jesus Cristo, do Hijo amado Senhor, te damos graça por mais esta oportunidade que nos proporciona de estarmos em tu presença e recebido uma porção, ó Padre, de tu gloriosa palavra. Pido a Deus que venga a usar tu hija com poder e graça, hablar com tu pueblo de uma maneira especial. Que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre todos, ó Deus, e que haja sanidades, liberação, renovo espiritual, enfim. Senhor, tenha liberdade, tu em tua igreja, use tu hija para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluya. Gloria a Deus. Amén. Bendiciones, amados. Vamos a estar cómodos. Hoy seguimos con las clases y la instrucción de la palabra del Señor. Vamos a estar cómodos, atentos, que Dios abra nuestros oídos y el Señor escriba esta palabra en tablas, no de piedra, sino tabla de carne. Aleluya. Para que la recordemos siempre y permanezca viva en nosotros. Porque de verdad, créanme, hermano, estamos en un tiempo que vamos a necesitar que esta palabra no esté escrita en madera ni en piedra, sino en nuestro corazón. Amén. El título de la clase, los pecados de omisión, he colocado de comisión en contraste al de omisión, para también tratarlo en esta clase. Y aunque aparece pecados de opresión, no es el pecado de opresión demoníaca el que hace que los demonios hacen que cometan, sino de la opresión de los ricos poderosos sobre los pobres. En este caso es lo que vamos a tratar. El otro tema es un tema bastante caldoso,
que es tema de bastante estudio, el de la opresión demoníaca. Pero aquí se trata de una clase poderosa sobre otra clase más desfavorecida. Entonces pasamos aquí los objetivos de la clase, amado hermano. Vamos a continuar aquí con la clase. ¿Se ve bien, hermano? ¿Pueden ver las láminas? Sí. Gloria a Dios. En principio, el objetivo de la clase es concienciarnos de los peligros del pecado de omisión, mostrar que para adquirir bienes a costa de la explotación ajena es pecado, saber que Dios escucha el clamor de los trabajadores explotados. Aunque el pecado, como dice, vamos a ver los objetivos. Si en la otra aparecen los objetivos, ok. Los objetivos, esta es primera, ¿verdad? Esta es primera que la otra, ¿no? Sí. Los objetivos que tenemos es el pecado, hablar del pecado, exponer el significado, el alcance de los pecados de omisión, comisión y opresión, que tomemos conciencia de los peligros del pecado de omisión y su sutileza, el juicio de los ricos impíos, mostrar que enriquecerse oprimiendo al pobre es pecado y castigado severamente por el Señor, saber que Dios escucha el clamor de los oprimidos y nuestra actitud ante la riqueza material. Como pueblo de Dios, ¿cuál es nuestra actitud ante la riqueza material? Digo que nuestro objetivo debe ser tocar el pecado, porque aunque nosotros aquí queremos tomar el pecado de omisión específicamente, pues pecado es pecado, llámese como se llame, pecado es pecado. Dice la palabra de Dios que toda desobediencia es pecado, toda transgresión de la ley es pecado, y de ese pecado Dios nos libró por su gracia. Dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos salvó y nos constituyó hijos por su gracia. Y ya como hijos, ya muertos al pecado, no debemos vivir más para Él. Fuimos llamados a ser apartados y a no vivir más para el pecado. Por esa razón, como vivimos en una naturaleza pecaminosa y de la que Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él en Romanos 6 habla, ok, el Señor dio la gracia y con su gracia, cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia y el Señor nos cubrió con ella. Ciertamente es así. Cuando sobreabundó el pecado, el Señor envió a su Hijo y nos dio el poder para vencer. El Señor nos ha revestido con su gracia, y la gracia, que es el regalo inmerecido de Dios, también es poder. Amén. Para vencer el pecado. Amén. Dios nos dio el poder para vencer el pecado. Aleluya. Por medio de Jesucristo. Aleluya. Por eso yo digo, sin Él no somos nada. Con Él es que somos todo lo que podemos ser. Amén. Pero sin Él no podemos hacer nada. Pero en este caso que vamos a hablar de esto, vamos a ver, seguimos, hermanos, avanzando hacia la clase pendiente, la anterior de la introducción. En este tema vamos a tratar tres aspectos. La lección se trata de tres temas en uno: el pecado, la reprensión que Dios le hace a los ricos por la manera como oprimen a los pobres, cómo se enriquecen oprimiendo a los pobres. Y cuidado que esto no es una clase de Lenin, ni de comunismo, ni de lucha de clase. Se trata del pecado en el corazón del hombre, que por la avaricia y por enriquecerse oprime al pobre. ¿Por qué? Porque Dios vela por el pobre. ¿Por qué? Porque el pobre está desvalido ante el poderoso y ante el mundo, y lo único que le queda es Dios. Amén. Por eso Dios vela por ti.
Dios vela por mí. Él escucha nuestro clamor. Y el juicio de los ricos impíos, ningún pecado se va a quedar sin castigo, pero la palabra pronuncia juicios tremendos contra los poderosos de este mundo. Muchas veces nosotros estamos en nuestros trabajos, estamos en donde nos encontramos, y ¿cuántos de nosotros, hermanos, no vive a diario esta explotación? Yo ahora recientemente, mi esposo se fue a trabajar en las viñas y yo estaba preparando esta clase y solo escuchaba el lamento de él cuando venía, de cómo se explota a los trabajadores en los viñedos. No serán todos los empleadores ni los que tienen estos negocios, pero a este que le tocó fue tremendo la manera como me decía mi esposo que hasta cuando le iban a dar el agua casi le tiraban el agua, así la forma como los trataban y los oprimían. Y él lo vivió ahora en carne propia, y yo recordaba eso, que la forma, pues como esto, el juicio que Dios pronuncia desde el Antiguo Testamento con los profetas mayores del Antiguo Testamento, Dios en cada etapa pronunció un juicio contra ellos. En cada etapa, hermano, pronunció un juicio contra ellos. Y ahora Santiago trae la misma reprensión contra los ricos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabe que esto es vigente, que esto no se va a acabar sino hasta que Él establezca el reino de justicia, ¿verdad? Así que en nuestros trabajos pidámosle a Dios gracia, favor, fortaleza, que nos fortalezca el carácter, y no pensemos nosotros cambiar al mundo, porque el que lo va a cambiar pronto vendrá y establecerá su reino. No somos nosotros que lo vamos a cambiar, como hay una línea de teológica que dice que el reino es ahora, y que si estamos aquí es porque nosotros vamos a establecer el reino. Pero el reino lo establece un rey, y el rey tiene su palacio. Él viene a establecer su reino y lo va a hacer con nosotros. Estamos en el tiempo de predicar esa gracia para que muchos vivan en ese reino, en el reino del Señor. Y en ese juicio contra los ricos impíos es tremendo, porque habla que en el tiempo del fin ellos tirarán sus platas a las calles, porque su plata ni su oro ya le va a valer para nada. Ellos se van a dar cuenta que cuán efímero fue amontonar esta riqueza. Pero vamos a verlo como Santiago lo dice con lo del moho. Él dice enmohecido. Y también vamos a tratar nuestra actitud ante la riqueza. No es necesario tener mucha riqueza para tener una mala actitud ante el dinero. Amén. No es necesario ser rico, porque podemos criticar al rico, pero en lo poco que nosotros tenemos pudimos ser muy infiel. Amén. Podemos ser muy infiel con Dios, podemos ser muy infiel con los necesitados, podemos ser muy infiel con los hermanos, con la familia, en lo poquito que Dios nos ha dado. Entonces, de repente cuando uno está pronunciando un juicio contra el rico, como somos pobres, sí, Señor, dale duro, Señor, machácalo, dale duro. Pero cuando vamos para nosotros, sí, porque yo soy pobre, yo no tengo riqueza, yo no tengo ni un duro en la cuenta, eso no es para mí, es para ti también. Amén. Es para cada uno de nosotros, hermano. Es para cada uno de nosotros. Entonces continuamos aprendiendo con la clase. Vamos a ver el primer aspecto, que es el pecado. En la lámina que sigue, hermanos, vamos a estar más atentos allí. Los pecados de comisión y omisión son igualmente malos y deben evitarse. Se entiende por pecado de comisión, no es que te pagan una comisión y un porcentaje porque lo hagan, hermano. No es que te pagan una comisión. Se dice de comisión porque se comete, porque hay una voluntad para cometerlo, ¿no? Realizar aquello que es expresamente condenado por Dios. Por ejemplo, mentir, robar, son ejemplos de pecados de comisión. Es realizar conscientemente lo que Dios condena. Por ejemplo, en el huerto, el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol. Expresamente le dijo. Y exactamente eso fue lo que ellos hicieron. Ellos comieron del árbol. Allí nosotros hablamos de un pecado de comisión. Cuando nosotros estamos en nuestra vida y estamos en la iglesia, los pecados de comisión son los que más visibles, son los más visibles. Los pecados que se cometen, porque es lo que Dios dijo que era malo, ¿verdad?
Es todo lo que Dios dijo que era malo, que no lo hicieras, toda la ley de Dios. Todo eso, cuando nosotros, sabiendo, porque ¿quién no sabe a lo que a Dios le desagrada? El adulterio, la fornicación, la mentira, el hurto, el deshonrar a tus padres, no amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu fuerza, el no envidiar el bien ajeno, todo eso sabemos, la ley moral de Dios, ¿verdad? Y todas esas leyes que están en los 613 mandamientos de esos 5 primeros libros, ¿verdad? Nosotros sabemos que a esa gente le fue dada esa ley, pero nosotros nos quedamos con la ley moral porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña y quien nos guía a la iglesia. Porque eso es algo también que cuando usted está leyendo su palabra allí, la Biblia, lo que no entienda, pregúntele a su pastor, pregúntele a las personas que saben que la pueden guiar, porque muchas de la palabra, una cosa es las promesas y lo que Dios le dijo a su pueblo Israel, y otra cosa es para la iglesia. Por eso han surgido muchas doctrinas, ¿verdad?, donde no se hace separación, una doctrina que hace que todo lo que Dios dijo para Israel es para ti también. Pero hay cosas que son para Israel que no son para ti. Tú no vas a estar en la gran tribulación, pero el pueblo de Israel va a estar en la gran tribulación. Y es un temazo, porque muchos creen que sí, como cristianos, vamos a pasar por la gran tribulación. Pero yo leo en la Biblia que el Señor dice que no nos apartó para la ira, sino para ser salvos, porque Él nos libra de la ira venidera. Y sin embargo, son quienes van a predicar fuertemente a través de Israel la salvación. Cuando no esté en la iglesia, va a ser a través de Israel. Amén. Y es como el Señor hace las cosas y hace que la gente se vuelva del pecado en ese tiempo. Pero nosotros tenemos que, pecado es pecado, llámese como se llame, pero estos pecados conscientes que tú haces, ¿verdad? Ese pecado por comisión. Vemos en Génesis 3, del 17 al 19, pecados que hacemos consciente de que lo estamos haciendo. Ese pecado, dice Hebreos 10, que el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación del juicio. Cuando hablo del pecado, quiero que sepan que siempre hay un lugar en el camino para el arrepentimiento. Siempre, mientras estemos en esta gracia, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el Padre. No, quiero que se concienticen del pecado para huir de él, no para que se vayan con culpa, porque de aquí nadie se va a ir con culpa, porque el que perdona y quita la culpa está aquí. Los pecados de omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo, teniendo como hacerlo y la oportunidad, la cual dejamos pasar. Aquí sí es verdad que las páginas se pasan de tantas cosas que nosotros dejamos pasar y que hay que hacer. Y son pecados también, son pecados y peligrosos. ¿Por qué, hermano? Porque usted viene de una vida donde quizás usted tiene una vida disipada, donde una vida tremenda. Hay gente que viene al Señor y él dice, yo no era tan malo, yo era un muchachito bueno de mi casa y todo, pero yo sentía que me faltaba algo. Hay gente que dice, no me preguntes por mi vida porque yo fui un desastre. Pecados que no tienen ni nombre, yo los hacía, que todavía no lo han escrito en la Biblia, los hacía yo. Y gente que está consciente que Dios los perdonó terriblemente. Pero hay gente que viene, que tuvieron una vida normal, pero Dios los alcanzó y son salvos. Y ellos creen que no fueron tan malos. Pero dígame, yo le digo una cosa, el Señor dijo que todos éramos malos, que todos éramos perversos, que no había bueno ni uno. Y hay un error o una conciencia de pensar que Dios no me perdonó a mí mucho como le perdonó a ese que está borracho en la calle. Yo, por lo menos cuando me ha tocado hablarle a personas, dice, no, yo no tengo problema, yo tengo una vida bien. Mira, predícale a esa gente que se está perdiendo por las calles, con la droga, con la prostitución, los hijos rebeldes. Esos sí que necesitan a Dios, pero ellos sienten que no lo necesitan. Pero Jesús pronunció una palabra con la mujer adúltera que derramó, la prostituta que derramó el perfume en sus pies, y por lo cual aquel fariseo no entendía
ese amor tan grande con que ella derramaba. Y el Señor le dijo, ¿por qué? Le dijo que al que mucho se le ha perdonado, más amará. Amén. Hermano, yo quiero que usted se vaya consciente hoy de lo mucho que Dios te ha perdonado. Que nosotros nos concienticemos, Señor, ¿cuánto me has perdonado? Lo cual yo no podía subsanar. ¿Cuánto tú me has perdonado? Porque nosotros pensamos que Dios nos ha perdonado. Mira, el infierno y las iglesias, las otras iglesias que conozco, están llenas de gente que cree que son buenas, que no tienen pecado. ¿Por qué? Porque ellos no están arrastrados, no hacen lo malo, pero tampoco hacen lo bueno. Y no nos podemos convertir en una iglesia que no sabe hacer lo bueno. Porque aunque no estamos practicando el pecado que antes no practicábamos, ahora no estamos practicando el bien. Ahora no estamos haciendo el bien. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero nosotros, hermano, cuando hablamos que no somos salvos por obras, sino por su gracia, no hay ninguna obra buena que usted haga que lo lleve al cielo. Pero como ya usted fue llevado al cielo a través de Cristo, usted está llamado a hacer esas obras buenas. Usted está llamado a hacer, y es otro aspecto como diríamos, de una dirección de dos lados de una misma moneda, como una cara y sello, pero como de una misma moneda, ¿verdad? El pecado que tú cometías, que ya no cometes, ¿verdad? Lo malo que ya tú sabes que es malo y no lo haces, y lo bueno que tú debes hacer, pero no lo haces tampoco. Y siempre se trata de que no haces lo bueno. Entonces, saber hacer lo bueno, saber que hay que hacerlo y no hacerlo, es pecado. Es pecado. Hay una línea en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Los pecados es saber hacer lo bueno. Es un pecado por inacción. Es un pecado por inacción. Si yo veo que mi hermano tiene algo contra mí y yo dejo pasar los días, pasan los días, vamos a hablar de nosotros aquí, puede ser un vecino, un hermano de mi casa o mi esposo, y pasan los días y yo veo a un hermano raro, que antes me saludaba y ahora no lo está haciendo. Nosotros tenemos que velar por eso. Velar por eso es un ejemplo. Cuando ves que tu hermano tiene algo contra ti, tú tienes que ir a él. ¿Por qué? Porque si tú eres espiritual, tú sabes que el que tiene el problema, que no se puede acercar a ti, que tiene una barrera, que algo le está impidiendo acercarse a ti, es él. Pero tú lo estás viendo libremente sin saber por qué. Entonces tú dices que si hay alguien que tiene algo contra ti, tú ve. No seas orgulloso. No digas, bueno, si no me saludó, ese es tu problema. Y pasan los días y hay un muro allí. Y hay un muro allí. No sé qué tendrá. ¿Será que? Bueno, yo no le voy a rogar a nadie para que me salude ni nada. Cada uno, como dicen aquí en España, cada uno por lo suyo, cada cual que vaya por su cada cual. En la casa de Dios no es así, porque la comunión entre los hermanos nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia. Y aquí, hermano, si no hay comunión, hermano, no hay unción, no hay movimiento del Señor, no hay nada si no hay comunión. La comunión entre los hermanos es pecado, el enojo del hermano. De hecho, dice que tú vas y le dices que qué te pasa. Si la persona efectivamente estaba enojado y no te hace caso, luego tú vas con los testigos. Mira, aquí hay una situación, pero el hermano tiene algo contra mí. Si no te oye, va a los pastores. A los pastores, mira, pastores, pasa esto, lo otro. No es que hay que cargar a los pastores con tantas cosas. Hay tantas cosas que usted puede resolver con su hermano en el amor de Dios y descargar a los pastores. Imagínense cuando esta iglesia sea de 1000 personas, porque la cosecha viene. Ciertamente la cosecha viene, ya no estaremos aquí, estaremos en otro lugar. Y todos hay que llevárselo al pastor. Lo vamos a sacar de aquí de una vez para la gloria de Dios. Con tantas cosas, ni Moisés pudo con ese pueblo, tuvo que nombrar 70. Pero si tú ves, ¿verdad?, que ya no puede, vamos a hablar con nuestro pastor, porque ese es el principio de autoridad y es la ley que Dios manifestó, cómo se deben mover las cosas. Pero nosotros tenemos la capacidad entre nosotros de conversar y de llevar a cabo reconciliaciones. Si yo
Cuando yo estoy por inacción o veo que un hermano está pecando, está mal, yo no me voy a meter en ese problema porque ese es problemático. Eso es pecar por inacción, llevar pecado ajeno. Sé que un hermano está pecando, pero yo sé que está pecando y yo no le estorbo. ¿Cuál fue el pecado de Elí? El sacerdote estaba en el templo, ministraba, pero su pecado fue inacción. No estorbó el pecado de los hijos. No estorbar el pecado de los hijos es un pecado de omisión. Y es grave, hermano, y tiene consecuencias. ¿Cómo murió Elí? ¿Cómo murió Elí? ¿Cómo acabó toda la familia de Elí? Hasta el vientre, lo que había en el vientre también llevó lo suyo de una de sus nueras. O sea, el pecado de omisión Dios lo castiga severamente. No piensa que es un pecado que tú pasaste por alto. Mira, ¿cuántas pasan por la calle y vemos la gente estirada? Vemos la gente estirada. Nosotros no estamos llamados a resolver el mundo, pero el Señor está hablando de que hay ocasión, que tienes oportunidad, tiempo, ocasión. Yo me canso de pasar, que voy corriendo de un bus para otro y veo una persona tirada. Yo no le puedo dar nada, yo no le puedo atender, Dios lo sabe. Pero hay ocasión donde tú pasas y es que el mismo Espíritu Santo te dice: dale comida, dale dinero, llévalo aquí, llévalo allá. Y resistimos la voz de Dios. Y resistimos la voz de Dios. No estamos pecando, tú no estás haciendo nada malo, pero tú estás cometiendo pecado de omisión, estás resistiendo la voz de Dios. Cuando tienes en tu mano hacer para hacer y no lo haces, es pecado de omisión. Cuando tienes para dar y no lo das, es pecado de omisión. Nosotros tenemos que ser diligentes para hacer el bien. Diligentes para hacer el bien. Porque toda esta omisión, ya va a ver, hermano, de cuánto el Señor nos libre y nos perdona. Porque es tanta la omisión que estamos cometiendo erradamente, pensando. Quítense el chip de que no somos salvos por obras. No, el Señor hizo la obra para ser salvo, pero para que tú camines en las obras de salvación, en los frutos de justicia que alaben su nombre. La iglesia está llamada a atender a los pobres. Nosotros estamos llamados a atender al hermano que tiene necesidad, al que tiene menos, y tenemos que darle, tenemos que suplir. Si hay un hermano que está viniendo sin nada para el frío y pasan los días, oye, yo tengo días viendo que ese hermano no tiene nada para el frío. ¿Quién tiene una chaqueta que le sobra, hermano? ¿Cuántas enmohecidas? Como dice Santiago, los tesoros que se acumulan se enmohecen. ¿Cuántas ropas enmohecidas? ¿Cuántas cosas enmohecidas en la casa por no darle salida a las cosas y usar lo que de verdad tú te pones? ¿Y cuántos necesidad hay de eso para otros? Porque Santiago habla de las cosas que le caen por la acumulación. El Señor odia la acumulación. ¿Por qué? Él no quería ni acumular en el maná. El maná se tenía que recoger diariamente. Y Dios libre que tú fueras muy previsivo y dice: te agarra este otro poquito para mañana, pues si acaso no hay falta de fe. Si el que te dio este hoy dijo que mañana también te lo iba a dar. Falta de fe. A veces actuamos como esos israelitas que querían atesorar el maná que era para mañana. Pero el Señor les dijo: coman todo lo que quieran hoy. Disfruten todo lo que quieran. En mi país dice: hasta que se te pare el maruto, que el maruto salga, que el ombligo, que en mi país le dicen maruto, hasta que salga, que ya come lo que tú quieras, sáciate. Pero no se te ocurra llevar para acumular, porque el mismo que te dio ese maná hoy te lo va a dar mañana en abundancia. Aleluya. Hermano, Dios, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, Él nos dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa oración tú la tienes que hacer mañana, ¿verdad? Por ese pan. No haga como yo, que cuando hago el mercado de la semana oro en la nevera y después ya no oro en todos los días. Es un chiste, hermano. Pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Entonces nosotros estamos conscientes que Dios nos da el pan hoy. Hoy. Dios es nuestro Padre. Él es el que nos cubre. Él es el que nos abriga. Él es el que nos abre puertas. Él ciertamente nos prueba en el desierto. Pero Él es un Padre bueno.
No hay nada malo que esté aconteciendo en tu vida porque Dios sea malo. Todo lo que acontece en tu vida es porque Dios es bueno y quiere formar en ti un carácter. Quiere formar en ti, sacar lo que hay dentro de ti, la fe, la confianza en Él, en medio de las dificultades. Como le dijo a Israel, te voy a llevar al desierto porque voy a tratar con tu corazón. Y ahí vas a oír mi voz. Porque en la abundancia y en la tranquilidad nadie escucha la voz de Dios. Pero en el desierto queremos que Dios nos hable. Y como estamos anhelando que Dios nos hable, escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla. Pero seamos como los que escuchan la voz de Dios en todo tiempo. No esperemos llegar al desierto para oír la voz de Dios. Porque el Señor siempre nos quiere hablar. Siempre nos quiere hablar. Él quiere tener esa comunión. ¿Cómo era Adán y Eva, hermano? Allá en el Edén. Hablaban. Adán, ¿dónde está Eva? Lo vine a buscar. Me vine a tomar un cafecito contigo y no te encontré. ¿Dónde está? Y él con la serpiente por allá y Eva. Ya habían sido infieles al Señor, el Señor ni los encontró. Entonces, pero que cuando el Señor nos llame, nos encuentre, siempre, ¿no? Entonces el pecado de omisión pecamos sin darnos cuenta. Y es mucho más sutil porque se oculta, se camuflajea, se excusa y es difícil de reconocer. Cuando nosotros comenzamos a excusarnos, no hay excusa que valga, como dice el pastor, para no venir a la iglesia. Eso es verdad, nosotros pecamos por omisión. No hay excusa que valga para hacer lo bueno. No hay una excusa. Hay veces que excusamos cosas, que esa excusa se cae de madura, como dicen, se pudre. Porque es una excusa que tu mente trae para camuflajear una inacción. Es una inacción que tuviste y la camuflajeas. Tú dices, yo tengo mi trabajo, hay tiempo para todo. Hay cosas y cosas que para no ser esforzado. Pero la palabra habla de que su pueblo es esforzado y valiente. Y hemos pecado en eso, en ser esforzado, en ser valiente. Hemos pecado. Es sutil. Y la pasividad frente a nuestra responsabilidad es un pecado de omisión. Estamos llamados a estar conscientes de todo lo que podemos hacer en nuestra casa, en nuestra sociedad, ¿verdad? Para atender y para caminar con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado de omisión es casi todo. Es casi todo. Pero no es una carga que quiero que ustedes se lleven, sino que se lleven una palabra para velar sobre nuestras vidas y para reflexionar y entender, Señor, yo de verdad no estoy haciendo lo malo, pero tampoco he dejado de hacer lo bueno. ¿Desde cuándo no hace lo bueno? ¿Desde cuándo no hace? ¿Qué quieres tú que yo haga? Busca, lee. ¿Qué dice el Señor que debe hacer? Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a continuar. Ejemplos de pecado de omisión. No hacer nada o por pereza o negligencia. No haber hablado cuando era necesario una palabra adecuada. A veces nos callamos por respeto. Hay un respeto que a Dios no le agrada. Cuando tú debes hablar una palabra y no la dices, tú estás pecando por omisión. Porque si Dios te está poniendo una palabra para una persona, porque Dios está puesto viendo en ti que debes hablar a esa persona y tú no la hablas, tú estás pecando por omisión. Porque esa palabra que Dios puso en ti era la que esa persona necesitaba para levantarse y continuar. Dios pone en nosotros el hacer, el exhortarnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros en el crecimiento de la palabra. No haber obrado con valentía en la defensa del Evangelio. ¿A cuántos no le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Por ejemplo, recientemente, en el evangelismo que se hizo por las calles, llega en el trabajo de mi hija, le dice el jefe, oye, estaba pasando por el paseo. Voy a hablar de lo tuyo, Laura. Estaba pasando por el paseo y veo una mujer, yo digo, esta parece la voz de Laura, como una loca gritando por el paseo. Eso no puede ser, la están engañando en esa secta. Como una loca hablaba, gritando, cantando, con otra poca persona, yo no entiendo eso. Y Camila, que es mi hija, que dice, bueno, yo no sé lo que pasó, yo no entiendo. Que ella en ese momento no defendió el evangelio ni la palabra.
provisión. Porque hay que tener valentía para defender el evangelio. Aleluya. Todo el que viene, la gente a veces para quedar bien con el impío que va camino al infierno, a veces no defendemos a un hermano que va con nosotros camino al cielo, que es de la familia de Dios, o por no permitir dice la palabra que no debemos permitir reproche alguno contra nuestro vecino. Aleluya. Dice la palabra del Señor, si alguien viene a ti a hablarte mal de tu hermano y que tú te sientes ahí y no defiendas, te hablen mal. Mira, es que esa hermana X, no voy a decir ningún nombre, la hermana Rosa o María, tú sabes que esa mujer yo la vi, hizo esto, el otro, y tú sabes que es tu hermana, que es cristiana, que va a la iglesia, y tú te quedas callado. Cuando tú te quedas callado, tú estás consintiendo que todo lo que esa mujer está diciendo de tu hermano, aunque está blasfemando, es verdad. Nosotros debemos defender y decir, pero ¿cómo tú vas a hablar eso de esa mujer? Tú no sabes qué le habrá pasado. Mira, yo no le doy crédito a la que tú estés diciendo, porque es una mujer de Dios, es una mujer que yo doy testimonio que es una mujer de Dios. Algo debió haberle pasado, y poner en duda lo que dice el impío de un hijo de Dios. No dar razón a un impío cuando hable mal de un hijo de Dios, o que venga, mira, usted sabe que el otro, que ese pastor o ese líder o el otro, y nosotros nos quedamos callados. O cuando en el trabajo alguien habla mal del evangelio y habla mal de nuestra fe, y nos quedamos callados por no entrar en el conflicto, o que no te vean como lo que ellos están diciendo, como esos locos. Cuando nosotros nos quedamos callados, pecamos por omisión, porque ¿a quién tiene el Señor para defender su palabra en esta tierra sino a nosotros? ¿Van a venir los hijos del diablo a defender esta fe? No, hermano. Somos nosotros los que estamos llamados a confrontar a todo el mundo, porque sabemos que un día este sistema nos va a perseguir, porque esta estructura, esto le va a quedar a ellos muy pequeño. Esto, la palabra de Dios, la moral, la buena costumbre, el huir del pecado, la ley de Dios le va a quedar. ¿Por qué? Porque cada día se aprueban más leyes impías, leyes impías, leyes impías. Viene un sistema que yo me quedé, hermano, yo cada día, ya el poder de asombro ya a mí se me está acabando. Ya me estoy quedando sin fuerza de la ley que del bienestar animal. La ley que del bienestar animal. ¿Cómo hacer ley del bienestar animal que la gente se acueste con los animales? ¿Qué bienestar le están dando al animal? Y yo decía, Dios mío, pero más animales son ellos. Dios, yo no puedo creer, yo tengo un perro, yo amo mi mascota. Y eso a mí, Dios mío, ¿cómo? Esto es tremendo. Y a través de la cópula del hombre con los animales viene el bestialismo. Yo conozco hombres que fueron liberados porque en su vida pasada tuvieron coito con animales, y cuando llegaron al evangelio, que fueron liberados de bestialismo, y cuando los liberaban hacían sonidos de animales, porque el que se une a una carne es con él. Así como cuando nosotros nos unimos a nuestra pareja, somos una carne con él. Y en las leyes de aquí están mandando que el ser humano sea todavía aún más inmundo, que entre en pecados de iniquidad, una iniquidad que entra en su cuerpo, copulando con animales. Eso está en la ley del bienestar animal. Que contar que no le haga daño al animal, todo está bien. Así como si un hombre o quien sea no le hace daño a un niño, todo está bien, porque eso es para el disfrute, y eso le estamos quitando el disfrute. Hermano, estas leyes impías, malignas, van a arropar la humanidad de tal manera que aquí el pecado mayor va a ser que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo. Y como lo bueno va a ser malo, a nosotros que nos van a perseguir. Y tenemos que tener valentía para defender este evangelio. Como dice, aún al verdugo que viene contra ti, hay que hablarle de Dios. Y aún ese verdugo, hay que amarlo. Ajá. Hay que amarlo. A los que te persiguen, a los que te aman, a tu enemigo. Y que ese que te va a perseguir lo tienes que amar. Sí, sí. ¿Qué capacidad hay en tu corazón para amar al que viene contra ti? ¿Cómo reaccionas ante el que viene?
Porque yo puedo ser buena con el que está siendo bueno conmigo, con el que está hablando bien y todo lo demás. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando, al contrario, cuando te están pisoteando, cuando te están machacando, persiguiendo? ¿Qué haces tú con esa persona? ¿Reaccionas? Cuando reaccionamos con rabia, ¡qué barbaridad! En estos días Laura y yo estábamos en la constante. Dios, qué tremendo nuestros jefes. Jesús, ay Señor, yo digo, Señor, hay que orar por esta gente, hay que orar por esta gente, Señor, ten misericordia. Y decíamos, Laura, tanta gente que el único cielo que va a conocer es la tierra, pero nosotros el único infierno que vamos a conocer es la tierra, porque nuestro cielo es eterno. Y comenzamos a consolarnos. Es lo único que le queda a esa persona, es tan efímero que su único cielo es esto que está viviendo. Pero nosotros, esto que para él es el cielo, esto que para él es el cielo, para nosotros es el infierno. Imagínate tú las grandes cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, ¿no? Las grandes cosas. Y es lo que decía, que cuando debemos obrar con valentía en la defensa del evangelio y no tener temor a parecer ridículo, fuera de orden, cuando de Cristo se trata, cuando de defender el evangelio se trata, cuando de no negar su nombre se trata. Eso es omisión. ¿Por qué, hermano? Porque dice el Señor que el que le niega delante de los hombres, él también le va a negar delante de su Padre en aquel día. No se le ocurra negar al Señor. Miren, póngase bien animado, póngase bien gozoso. Yo soy cristiana, miren, yo también soy de esas locas que tú estás diciendo que son locas. Miren, yo soy más loca que ella. Es que tú no me has visto a mí cuando yo me pongo a hablar en la calle. ¿Por qué? Yo soy más loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, si tú ves que una persona ya va camino al infierno, si tú ves una persona en peligro, que está al borde del abismo, que ya se va a caer, tú pasas con cuidadito, mira, ten cuidado que no te pase nada. O tú vas corriendo, cuidado, apártate. Porque estamos predicando, porque la humanidad está al borde del abismo, la humanidad está al borde del peligro y queremos hablarle a tanto que tenemos que hablarle a voces, como cuando hay un incendio y tú quieres salvar a la gente del infierno, llamar a los bomberos. Estamos en emergencia, muchos códigos de comportamiento no son tenidos en cuenta. El pueblo de Dios está en emergencia predicando la palabra. El código de comportamiento es la obediencia a su palabra y predicar. Cuando mandó a los 70, cuando mandó a los discípulos, que mandó a los 12, estaban ahí, mira, acomódense las alforjas, vayan de casa en casa, que si van a comer, donde ustedes toquen, ahí le van a dar la comida y tal, prepárense. Así fue como el Señor no dijo, preparen una mochila, llénenle de lo que van a comer día a día, no. Él decía, ustedes tocan paz de lo que le den de comer, ustedes comen. El Señor le dijo, vayan, prediquen el evangelio. Y el pecado de omisión, cuando no predicamos el evangelio, ¿cuántos tienen tiempo que no lo predican? Estamos pecando de omisión, porque tú estás dejando que tanta gente sea salva. Tú quieres ser salvo tú solo. Gloria a Dios que aquí hay gente que de los evangelismos que se hicieron ya están aquí. Gloria a Dios, bendiciones a mi hermano Eduardo. Gente que está aquí, mi hermano, el hermano que toca la guitarra, gloria a Dios. Y es solo un ejemplo, mi hermana Esperanza. Es solo un ejemplo de que si tú hablas, solo tú hablas, tú no eres el que salva. La palabra de Dios es la que vivifica. Tú solo hablas y esa palabra va a ser lo que Dios dijo que iba a ser. ¿Ve? Estamos pecando por no predicar. Pecamos por omisión, por no predicar ya estamos pecando. Por eso es que cuán grande es la gracia de Dios, hermano. La gracia de Dios nos cubre. Porque tú dices, yo no estoy pecando, yo estoy con mi esposo, yo estoy tranquilita en mi casa, yo no le hago nada malo. Cuando el pastor me llama, me voy, pero peco por omisión. Si la gracia de Dios no me cubre, hermano, ¿yo a dónde voy? Porque peco por omisión. Pecamos todo el tiempo por omisión. Pero el Señor nos está llamando a que nos limpiemos, a que nos fortalezcamos cada día más. Cuando callamos frente a la injusticia, cuando no nos atrevemos a intervenir para evitar un conflicto, ¿cuántas veces aún dentro de la iglesia callamos ante la injusticia por no meternos en problemas? Hay maneras sabias de hacer las cosas. Hay unas más, ¿cómo se llama? Cuando acaloradas.
pero hay maneras sabias de intervenir ante la injusticia. Mira, todo el que ve injusticia y puede intervenir, interviene. Va donde el pastor, estoy observando esto, ¿qué le parece? Oye, es verdad, vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque Dios ha puesto aquí en este altar gente que ama su obra, gente que ama su palabra y que no le va a decir que no a nada donde haya que atacar una injusticia. Y sabemos que callamos frente a la injusticia que está de aquel lado. No voy a meter porque eso no es mi problema. No podemos callar frente a la injusticia. Hay que dar la voz, usar todos los medios, pero tenemos que intervenir. Cuando por respeto callamos y somos partícipes de pecado ajeno. Yo pasé, vi que un hermano que es casado se estaba metiendo en un hotel con una persona. Bueno, de repente su prima, su cuñada la estaba guiando al lugar, no lo sé. Pero luego paso y veo que hay un problema, ¿verdad? Y ya yo lo sé. La Biblia dice que cuando nosotros sabemos que un hermano está pecando y nosotros no le decimos nada a él, porque tenemos que hablar con él de lo que está haciendo y hacer el mismo procedimiento de Mateo 18, de los testigos. Y luego vas con uno, mira, yo vengo y hablo, hermano, eso que está haciendo no está correcto, usted tiene su esposa o X. Y yo lo vi, pues lamentablemente yo lo vi. Y tal, y va a la iglesia, y va al púlpito, y va a todo, ok, no, sigue el acuesto, sigue de tal, ajá, el momento donde hay que llevarlo a los ancianos de la iglesia. Tiene un procedimiento, y eso lo hace el pastor nada más. El pastor no anda por todos lados, lo hacemos todos los que tenemos la responsabilidad de la casa de Dios. Dice que tenemos que intervenir, porque no podemos ser partícipes de pecado ajeno. Tenemos que, si un hermano está fallando, sabiendo o no sabiendo, debemos ayudarlo, porque de repente él no sabe. Hay gente aquí que fue toda la vida católica y les cuesta quitarse el rosario, les cuesta quitar la Virgen de la Cama que le dejó su bisabuela, les cuesta quitar el cuadro de la cruz que está ahí porque dice que es Cristo, pero el Cristo mío no está crucificado, él resucitó. Y así, y les cuesta quitarse la pulserita, la cosita, todo donde estaba la Virgen, donde estaban los dioses que adoraban antes. Eso es abominación de Jehová, eso es anatema para Jehová, eso es maldición. Y nosotros, si nosotros observamos eso, por respeto, no es que ella amaba mucho su Virgen, ella amaba mucho su tal, hay que decirle poco a poco, si hay que decirle poco a poco, pero hay que decirle, hay que ir haciéndolo, ¿no? Hay que ir haciéndolo. Seguimos, hermano. Ejemplos de pecado de comisión. En el Evangelio del buen samaritano vemos el pecado de comisión. Pasó el levita, pasó el sacerdote y pasaron por el camino, tenían cómo ayudarlo. No había manera de que no lo vieran porque los caminos eran angostos, pero pasaron así. Y siguieron muy tranquilos con sus vestiduras religiosas a predicar en el pueblo donde le tenían sus asientos en primera fila. Pero pasaron en el camino y le hicieron así al hombre que estaba tirado allí. Pero el samaritano fue el que hizo como se tenía que hacer el prójimo. Vio por él, pagó por él, lo socorrió, hizo todo lo que tenía que hacer. Es un ejemplo del pecado de omisión, el que hicieron el sacerdote y el levita, que viendo que había que hacer algo, pasaron, tenían la oportunidad y era el momento y no lo hicieron. Es también pecado de los 9 leprosos. ¿Por qué? Olvidaron dar gracias. ¿Cuántas veces Dios nos bendice, nos ayuda a todo y olvidamos dar gracias? Y la palabra de Dios dice, entrad por sus aposentos con acción de gracias. Así, ya ese pecado de omisión ya no lo vas a cometer. Entra dando gracias, entrad por sus aposentos con acción de gracias. Nosotros entramos dando gracias, pero no, nosotros vamos con la lista del súper, de todo lo que vamos a pedir. La lista de que Padre, dame, petición. Y entramos con acción de gracias. Dice, cuando olvidamos los 9 leprosos, que eran 10, y solo uno se devolvió a dar gracias. Y el Señor dijo, y los otros 9 no fueron 10 que sané, pero uno solo se devolvió a dar gracias. Entonces, Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo con qué darle. Hermano, Dios nos libre. Diga, Dios me libre. Dios me libre. Y me ayude. Gloria a Dios, que el Señor nos libre de la avaricia, del espíritu de la montonadera, de la desconfianza que para mañana, que como yo, cuando hoy el Señor te está diciendo, el que creó el cielo y la tierra,
Si tú estás viendo que hoy tienes necesidad, dale lo que tienes también para que también coma hoy. Esa es la ley de Dios. Seguimos, hermano. Pecados de omisión lo vemos en estas 4 citas. La Biblia está llena, pero bueno. Cuando le dice que por cuando no me lo hicieron a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hicieron. En el día del juicio que tuve sed, tuve hambre, estuve en la cárcel, estuve enfermo. ¿Cuántas personas cuando están enfermas no las llamamos, no las visitamos, no preguntamos, no hacemos presencia? Si alguien que posee bienes materiales ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Dice esta cita. ¿Cómo puede pensar que mora el amor de Dios en él? Cuando el corazón se cierra, alerta, hermano. Tienes que darte cuenta que el amor de Dios no está morando en ti. Porque tú estás viendo, pero tú cierras el corazón. Y si cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de los hombres para que vuestras obras glorifiquen a Dios cuando hacemos brillar la luz delante de los hombres. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, no hacer el mal no lo hacemos expresamente, pero el bien es un gran pecado. Dios con su gracia nos cubra, nos ayude cada día a poder observar, pero es un gran pecado, ese pecado de omisión. Seguimos. ¿Cómo evitar el pecado de omisión? Muchas maneras, pero Romanos 12:2 dice que no debemos amoldarnos al mundo actual, sino transformarnos mediante la renovación de la mente. Cuando la mente es renovada por la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre va a traer esa palabra y ese momento. Él es el que nos va a guiar por la renovación de nuestra mente, cambiando la manera de pensar. Como nosotros pensábamos, que antes pensábamos que eso no era malo, que yo no estoy haciendo ningún pecado, pero ahora entiendo que cada vez que yo dejo de hacer lo bueno, yo estoy pecando delante de Dios. Así podrán con discernimiento espiritual comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice la palabra que muchos que hospedaron en su casa gente, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. La Biblia habla que seamos hospedadores también. Seguimos. El pecado de opresión de los ricos ahora sobre los pobres. El que oprime a los pobres para enriquecerse y el que da a los ricos ciertamente será pobre. Yo tenía un tío que él no era muy rico, pero lo fue. Pero aún cuando ya se quedó pobre, él siempre llevaba regalos para visitar a los amigos de lo que él mismo necesitaba. Porque estaba acostumbrado a llevarle regalos a los ricos. Pero nosotros éramos 10, mi papá tenía un solo trabajo y cuando llegaba a la casa, llegaba buscando qué comer. Pero cuando él visitaba a los amigos ricos, buscaba lo mejor que producía la hacienda, lo más grande, los mejores aguacates, todo, y llevaba una cesta de los mejores frutos a sus amigos ricos en la capital. Pero cuando llegaba a la casa, no llevaba nada, sino que él llegaba buscando qué comer. Y yo me acordé mucho de ese tío. Pero dice que el que oprime a los pobres para enriquecerse y el que da a los ricos, ciertamente, ¿verdad?, será pobre. Pero ¿cómo dice la Biblia de nosotros? Que le demos al que sabemos que no tiene para restituirlo. Porque eso te lo va a pagar el Señor. Y no lo hacemos para eso. Señor, yo voy a hacer esto para que tú me lo pagues. No te preocupes, que Él no dejará sin recompensa, ni por un vaso de agua que tú le des, Dios no te va a dejar sin recompensa. O sea, no hay, dice que el que piensa en el pobre, piensa en Él. Dice que es bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Aún en el lecho de muerte le mulchirá la cama. Dice el Salmo 41, cuando David habla de los pobres. Bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Hermano, qué maravillosas son las promesas de Dios para nosotros, las bendiciones que tiene, las recompensas que tiene cuando nos acordamos del que no tiene. Hermano, son grandes las promesas. Si usted piensa que le conviene pensar que el pobre es bueno, Dios tiene recompensa. Dice la palabra, le habla a todos los ricos, creyentes e incrédulos, dice, porque hay ricos que se vuelven creyentes y creyentes que se vuelven ricos. Ambos podrían entrar en este consejo de Dios.
En la iglesia hay ricos, hay creyentes, hay que se vuelven ricos y hay ricos que se vuelven creyentes. Así que este mensaje también es para ellos, para que sepan que la riqueza no debe estar enmohecida, como dice el juicio. Así que las riquezas son para qué, como a un pastor muy conocido, MacArthur, creo que se pronuncia así. Una vez una mujer con las acciones de su compañía fue tocada por Dios en cuanto a no acumular y a no hacer riquezas en este mundo donde la polilla y el oro corrompen, y la mujer le llevó todas las acciones de la compañía que ella más producía y le dijo: ¿qué hago yo con esto si mi vida era miserable y yo conocí a Jesús y ahora yo soy rica en Él? Yo quiero dar todo lo que yo tengo para esta obra, para que así como yo fui salva a través del ministerio, muchos sean salvos. Y ella le llevó todas las acciones, pero ella le dijo: no lo acumules como lo acumulé yo. Le dijo: la riqueza que Dios pone en la mano de los creyentes no es para acumular, es para ser canal de bendición, Laura, como soñaste. Es para ser canal, somos canal de bendición. La riqueza que Dios trae, el propósito real es que resuelva, que vaya hacia el reino, que haga lo que tenga que hacer. Así como su palabra, cuando es enviada, hace lo que tiene que hacer. Lo que Dios pone en nuestras manos como mayordomo de Él debe ser para administrarlo de Dios, que ese dinero vaya y haga lo que tenga que hacer. Vas a estar bien tú, van a estar bien los demás. Pero acumular pensando en el futuro, Dios nos enseñó esto, hermano, aquí. Dios nos enseñó a depender de Él día a día. Yo no lo estoy hablando porque me lo contaron, yo estoy hablando porque yo vivo día a día esto. Nosotros teníamos en el país, nosotros cuando vinimos para acá, ya teníamos 35 años de servicio en empresas del Estado. Y cuando nosotros, el mes antes de venirnos para acá, metimos nuestra jubilación. Y nuestro plan siempre fue comprar algunas propiedades que dejamos allá y tener nuestra vida como el hombre que dijo, que hizo tantos graneros y le dijo: alma, recréate porque aquí tienes tranquilidad para muchos días. Y le dice una voz: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Y lo llamó necio. Y yo dice: bueno, tenemos para estar tranquilos el tiempo. Y una espada del cielo, nos vamos para Orense. Nos vamos para Orense y aquí el Señor nos enseñó a vivir, pero hermano, al pelo día a día. Que abrir la nevera y no tener nada, y al otro día que te llamen las instituciones: mira, van tantas cajas de comida para allá, porque tal, y nosotros abrazarnos y llorar viendo la mano de Dios. Eso lo vivimos aquí, hermano, y lo hemos vivido aquí día a día. Días donde no tenías nada, ni Celso trabajo, ni yo, y cuando ya quedaban nada más los 3 huevitos del día, o lo que se iba a hacer ese día, aló, sí, mira, te hemos seleccionado para un trabajo, vas a empezar hoy, y llorar y abrazar a mi esposo. Gloria a Dios, Señor. Hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios. El no tener nada con que vestirme, yo pedirle ropa, y un día una hermana llegó: hermana, mira, toma, se murió la persona que yo cuidaba y dejó todo esto. Y yo: ay, Señor, gracias. Pero no porque esa señora se murió, Señor, sino porque tú me estás dando, Señor, la ropa. Bendice, Señor. Mira, hermano, si nosotros, ¿qué pasa con los ricos? Los ricos endurecen su corazón porque ellos ponen su confianza en la riqueza, hermano. Esto es un peligro, porque llega un momento, el pueblo, Dios le ha dado riqueza a muchos y promete riqueza, pero Jesús dijo que nosotros no nos afanáramos por ella, porque Él sabía que un corazón desviado, que el corazón del hombre tiende a desviarse, a poner su confianza en la riqueza, a tal punto que Él dijo: no podéis servir a dos señores. Es decir, que la riqueza se convertía en un señor. Porque yo tengo hambre, voy, saco mi chequera y voy, ya casi no voy a orar, porque veo que la riqueza me lo está dando todo. ¿Qué va pasando? Tu corazón se va enfriando porque ya no tienes la misma relación con Dios que tenías antes. Porque antes dependía de Él para todo, como los perritos que dependen de uno para comer, para que los saquen a pasear. Y los perros te aman, te lamen los pies, porque ellos dependen de
vista para que lo lleves al veterinario. Ellos solos no son nada, pero con su amo ellos son todo. Así somos nosotros, hermanos, que seamos como esos perros en los pies del Señor. Señor, te amo, amándolo, adorándolo, porque Él sea todo para nosotros. Pero los ricos, ellos sacan su chequera. Ay, estoy aburrido, me voy a Viena, me voy a los paseos de allá de tal país, quiero algo verde, me quiero comer un queso fresco, voy a Holanda. Ay, me quiero montar en la montaña rusa. Ok, me voy allá a Florida. Ay, tengo calor, quiero un poquito de frío. Boleto para Canadá. Entonces el rico está tan envanecido que todo lo puede resolver, que se parece a la iglesia de Filadelfia, la última iglesia de Apocalipsis, donde dice, tú dices que no tienes necesidad de nada, la última iglesia, que no tienes necesidad de nada, que eres rica, que tú estás vestida, pero déjame decirte que para mí tú estás desnuda. Tú estás desnuda, tus ropas están corrompidas, llenas de polilla, y que compra colirio para que veas. El Señor la veía desnuda y ella se sentía rica, la iglesia. Pero ¿qué pasa, hermano? La mayor riqueza que tiene un ser humano es su relación con Dios. Es conocer a Jesús, es el reino de Dios, es su palabra. Porque esos ricos que amontonan y amontonan, hermano, los ricos de la tierra tienen hecha una ciudad debajo de la tierra para protegerse de las explosiones atómicas, de lo que ellos mismos van a hacer un día y todo lo demás. Ellos están preparando tantas cosas que dice la palabra, que le dirán a las rocas en aquel día, escóndanos de la ira de Jehová, escóndanos. Esas cuevas ya están hechas, ¿verdad? Pero esos ricos, la pronunciación de la ira de Dios para esos ricos ya está en el Apocalipsis, ya está. Y ellos nada de eso lo podrán salvar, porque aunque tengan todo, un día vienen a pedir su alma y lo que está ya no está. Yo me puse a ver lo de la historia de los ricos y muchos terminaron suicidándose, muy enfermos. Hay uno aquí que que conocemos el nombre, pero no me acuerdo y no lo voy a decir si me acordara, pero que tiene mucha riqueza y su hijo murió y ahora no tiene a quien dejarle tanta riqueza. Está un poco ya tocado por eso y algún día va a partir y lo importante es tu alma. Lo importante es tu alma. La iglesia del primer siglo cuidaba de los pobres. En Hechos 2:4-5 el Señor nos llama que cuidemos de los pobres. Ellos repartían todo, cuidaban de las viudas, ¿verdad? Y cuidaban de los pobres. Tengamos esa bendición de cuidar de los pobres. Tengamos la bendición de cuidar de los pobres que Dios pone en nuestras manos. Seguimos, hermano. Ahora, a los pobres, que somos casi todos, ¿verdad? Dios escucha el clamor de los pobres. Dios escucha el clamor de los pobres. Salmo 140:12. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Salmo 109:31. Porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Salmo 113:7. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del muladar. Job 36:15. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Job, haciendo que el clamor del pobre llegara a él y que oyera el clamor de los afligidos. Pero el pobre levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica su familia como un rebaño. Yo decía en mi país, Dios mío, pero ¿de dónde se multiplica tanto esta gente si no tienen nada? Yo apenas puedo tener estos muchachos y decía, ¿y de dónde? Yo iba al hospital y el que menos tenía, más paría. Y me acordé de esto, porque el que menos tiene, más tiene hijo y más padre. Pero Dios lo dijo, que los multiplica como un rebaño, hermano, así que no hay nada que decir. Es Dios que hace todas las cosas. Seguimos. Juicio de los ricos impíos. El juicio de los ricos impíos está pronunciado en toda la palabra de Dios, desde Moisés hasta los profetas, pero yo solo quiero leer esta, en Miqueas 2:1-3. Ay de los que oprimen a los pobres, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan.
porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y las toman, oprimen al hombre y a su familia, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo planeo contra esta gente un mal, del cual no libraréis el cuello, ni andaréis erguido, porque el tiempo será malo. El tiempo será malo para esta clase que oprime, para estos ricos que oprimen, que se hacen cada vez más ricos por causa del mal de los pobres, de los desprotegidos, de los desfavorecidos de la humanidad. Son pocos los ricos que están arriba, pero Dios, ¿por qué Dios mira por el pobre? Porque Él sabe que ya nadie lo va a escuchar, entonces Él lo escucha. Él es el que dice que es el Dios del huérfano, de la viuda y del pobre. Seguimos, hermano. Ya vamos terminando esta clase. El juicio de los ricos en Ezequiel: arrojarán sus platas a las calles. Que cuando tengamos nuestras riquezas seamos fieles. En Lucas 16, que seamos fieles con las riquezas injustas, porque ¿quién te confiará lo verdadero? Si con lo que se va a podrir y con lo que el orín se lo va a corromper, nosotros no somos fieles con el dinero, ¿cómo Dios te va a confiar lo verdadero? Hermano, si nosotros no superamos el saber administrar para Dios las riquezas injustas, que es el dinero, Dios no te confía lo verdadero. Y lo verdadero es lo espiritual, el propósito, lo grande, hermano poderoso. Muchos quieren tener unción, poder, ser, manifestar la gloria de Dios, pero aún no han cumplido el primer paso de saber administrar las riquezas injustas. Seguimos. Toda su riqueza acumulada y enmohecida testificará contra los ricos. Este es el juicio de los ricos en este mundo, que oprimen a los pobres, declarándolos culpables del infierno por no considerar a Dios y a su prójimo. Este Dios es con mayúscula. El maná no necesita acumularlo para el futuro. Necesitamos invertirlo en el reino eterno, con la promesa de que Dios nunca dejará que su pueblo padezca necesidad si somos fieles a Él. Aleluya. Dios nunca va a dejar que padezcamos necesidad. Amén. Y el juicio de estos ricos ya está en las manos del Señor. Seguimos, hermanos, gracias sean dadas a Dios. Ahora, nuestra actitud ante las riquezas de este mundo, la manera como uno ve y maneja las riquezas y las posesiones, es una prueba que revela la condición espiritual de nuestro corazón. Porque, hermano, la avaricia es codicia. Porque en la avaricia yo estoy diciendo: este es mi Dios, este es el que me va a sacar de abajo, este es el que me va a ayudar. Si yo no acumulo esto, no, yo que como mañana. Si yo le doy este a él, y yo que como mañana, ¿qué quedará para mí? ¿Cuántas veces pensamos así? Muchas. ¿Qué voy a hacer yo? La manera como uno piensa revela la condición del corazón, la manera como manejamos nuestros bienes materiales, cómo somos. Eres generoso, eres dadivoso, le das mucha importancia. Esa manera revela tu corazón. Eso es, pero derechito como una regla, la forma como manejas el dinero, eso revela tu corazón. Las riquezas materiales en el anterior, las riquezas materiales no son pecaminosas en sí, sino que las que son obtenidas en integridad son una bendición, confiada por Dios a las personas. Además, a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede disfrutar de esos afanes. Pues esto es un don de Dios, dice Eclesiastés 5:19. No estamos satanizando la riqueza, sino la actitud del hombre ante ella. Y la advertencia que Jesús hace de lo peligrosa y engañosa que puede ser, que te puede dar una falsa seguridad. Sentirte segura porque tienes una cuenta, porque tienes dinero, porque tienes bienes. Sentirte segura, pero el Señor nos ha enseñado que nuestra seguridad está en Él. Nuestra seguridad está en Él. Él nos ha enseñado eso. Él es nuestra seguridad. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Aquí nadie tiene casa, nadie tiene cuenta, nadie tiene nada. Y todos los que estamos aquí hemos sido eso, que hemos confiado en la abundancia de sus riquezas en gloria. Nosotros hemos confiado en la abundancia de sus riquezas en gloria. Eso lo hace el Señor. Jesús ha dicho que no acumulemos tesoros en la tierra, sino que Él nos instó a acumular tesoros en el cielo. ¿Dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Amén. Allí está nuestro corazón. Por eso el Señor no anima a nadie que sea rico. Seamos ricos en fe, en gracia, en gloria, que Él nos va a sostener. No se afane por ser rico. Si la riqueza viene usted y usted emprende un negocio,
que va bien y le va riqueza, pues recíbalo, la bendición de Dios y disfrútalo, pero no sea un acumulador, sea un canal de bendición. Sea un canal de bendición, pero no se afane por ser rico. Tenga piedad y contentamiento y sea agradecido de Dios, que tiene un techo en su cabeza, zapatos en sus pies, tiene en sus pantalones, tiene su ropa. Seamos agradecidos de Dios. El Señor no está diciendo, me está diciendo que sea conformista. No te estoy diciendo que sea conformista, sino que mantengas la esperanza de un Dios maravilloso que sabe de lo que te hace falta, pero ya lo que te dio, agradécelo. Ya lo que te dio, agradécelo. Seguimos, hermano. Evaluar nuestra actitud ante la riqueza. Dice Timoteo, no poner la esperanza en ella, sino en el Dios vivo. El amor a la riqueza es la raíz de todos los males, lazo y tentación. Yo siempre digo que una persona que no está bien transformada y viene luchando con un pecado del mundo, pero está pobre, el día que tiene riqueza, vuelve a hacer ese pecado que no lo hacía porque no tenía dinero. Si era un adúltero, le gustaban las mujeres, bueno, vuelve a comprar coche mejor y comienza a conquistar porque tiene dinero. Hay muchos que por causa de que no tienen dinero, no practican muchos pecados. Pero el dinero, así como el poder, aflora la verdadera personalidad que tiene un ser humano. ¿Tú quieres saber en realidad cómo es una persona? Dale poder y dale dinero para que veas quién es, para que veas realmente quién es. Dale poder y dale dinero y verás quién es. Aleluya. Su búsqueda insaciable es idolatría. Obstaculizan la salvación del ser humano, son engañosas porque te dan una falsa seguridad y una falsa independencia de Dios. Ya no oras pidiendo el pan, ya sientes que no hay que darle gracias a Dios porque con tu chequera lo compraste y tu relación se va enfriando y va haciendo como que ese dinero ya es tu Dios. Y tú dices, ¿qué es lo que no puedo comprar con esto? Con esto yo me sacio. ¿Y para qué Dios? Como el rico que le trabajé ahora en estos días, yo no necesito de Dios. Muy rico, yo no necesito de Dios, yo no creo en Dios. Ese es un cuento que inventaron, pero yo no creo en Dios, me dijo. Ahí le estuve hablando. Son engañosas, dando una falsa seguridad. Desvía el corazón, dice Mateo 6:21, que el corazón es desviado, porque donde está el tesoro, allí está el corazón. Ya tu corazón no está en Dios, está en ellos. Mira, y el que tiene muchas riquezas está pendiente de cuidarla, que si la bolsa, que si bajó, y ahora cómo hago, mis riquezas están disminuyendo, y se hacen esclavos cuidándola. Que Dios nos guarde, que nosotros no queremos tanta así. Las riquezas de la gloria de Dios, seguimos. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Las riquezas en la gloria de Dios en Cristo Jesús. La gracia de Dios en Cristo es nuestra riqueza, la benignidad, la tolerancia y la paciencia que Dios nos tiene para que nos guíe al arrepentimiento. Romanos 2:4, la longanimidad que nos guía al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón, sin perdón no hay santificación y sin santidad usted no verá al Señor. Amén. ¿Qué más riqueza que eso? Amén. Alcanzar a un pleno entendimiento de Dios. Colosenses 2:2. Dice Jeremías, cuando Jeremías 17, que dice, gloríese en esto que se tenga que gloriar. No el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino gloríese que tengas que gloriar en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Aleluya. Esa era la mayor riqueza. Decía, alcanzar el pleno entendimiento de Dios. La sabiduría es una riqueza. El temor de Dios dice que es una riqueza. Todas esas citas dicen que es riqueza, que la honradez es mayor que la riqueza, que la buena fama es mejor que la riqueza. ¿Han escuchado cría fama y acuéstate a dormir? Vive tranquilo, la buena fama. Dice, las buenas obras, la generosidad son una riqueza, dice la palabra. Seguimos, hermano, ya vamos terminando. Finalidad de las riquezas según la Biblia: somos administradores de los bienes de Dios, no dueños de ellos. Dios, como dueño de todo lo que tenemos, nos pide que compartamos generosamente con aquellos que pasan mayor necesidad que nosotros, que honremos a Dios con nuestros bienes y no acumulemos. Vamos a hacer una reflexión de nuestra vida. ¿Cuánto acumulamos? ¿Qué tanta acumulación? ¿Cuál es la intención de mi acumulación? Para estar tranquila en los últimos días. Ya yo lo hice, hermano. Todo eso se me fumó. Mi esposo y yo, él es
administrador, yo soy contador de mi país. Y nosotros hicimos cuenta, pero el Señor se rió de nosotros dos. Nosotros hicimos cuenta, hermano, para en este tiempo estar tranquilos, sin preocuparnos de nada. Ahora estamos en la presencia de Dios. Señor, ¿hoy qué voy a comer? ¿Chorizo o huevos? Ahora dependo de Dios para los huevos, para los chorizos, para el Padre Santo, ¿verdad? El Señor nos enseñó, depende de mí, no dependa de nada, porque mi esposo era demasiado metódico y calculaba. Él administraba bancos allá en Venezuela, y él todo era una previsión, y Dios se rió de él. Dios le dijo, tus planes no me valen para nada, aquí se va a hacer lo que yo digo. Qué bueno es Dios, hermano, que haga lo que Él quiera con nosotros, porque sabemos que nuestras riquezas están en gloria, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al Señor, que honremos a Dios. Y en conclusión, como hijos de Dios, debemos apartarnos del pecado y no perseverar en él. Dios nos da poder con su gracia para vencer el pecado. Y Dios juzgará a los ricos opresores. No se ponga usted a rabia todo el tiempo con esa gente. Limpie su corazón. Dios escucha y defiende al pobre. Sigue clamando a Él. Amén. Vamos a estar de pie. Pastoral, hermanos, que el glorioso amor de Dios, que la gracia salvadora de Jesús, que la comunión y las consolaciones del Espíritu Santo reinen en cada corazón, no solo hoy, pero desde ahora y para siempre. Que todos digan amén. 2023, cada hogar una extensión de la iglesia. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué, y Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Mira las vigilias de oración.